¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están todos? Un placer saludarlos nuevamente. En esta ocasión les traigo otro proyecto muy interesante de iluminación esta vez, donde utilizaremos la placa Wemos D1 Mini totalmente abierta a nivel de software y de hardware que ya utilizamos en algunos proyectos del canal. Utiliza un módulo ESP12E basado en el SOC ESP8266. Si les suena familiar esto último, no es casualidad, ya que anteriormente hemos utilizado el mismo módulo en nuestro monitor de hardware Wi-Fi o el WiPalm. Si no los vieron a estos proyectos, por aquí arriba les dejo los enlaces. Bien, nuestro proyecto, algo vintage o retro quizás, consiste en construir una clásica e histórica lámpara de banquero o lámpara de biblioteca. También recibe estos nombres. Bien, desde luego que nuestra versión es completamente moderna, impresa en 3D con conectividad Wi-Fi y LEDs NeoPixel, los cuales controlaremos mediante WLED. Una implementación rápida y rica en funciones de un servidor web ESP8266 o ESP32 para controlar LEDs NeoPixel WS2812B, como el que estamos viendo aquí. También el WS2811, el SK6812 o también conjuntos de LEDs basados en el protocolo SPI, como el WS2801 y el APA102. Bien, esta lámpara encierra mucha historia por detrás. Hace un momento les mostraba una imagen de una lámpara clásica, es así como la estamos viendo. Bien, tuvo su origen en la época victoriana, mediados del siglo XIX. La lámpara de banquero fue diseñada para dar soporte, como su propio nombre indica, a la entonces destacada figura del banquero. Esta lámpara brindaba claridad y enfoque. Bien, la luz directa beneficiaba sin duda a quienes debían ser minuciosos a la hora de contar el dinero de sus cajas. Ya en 1880, con la aparición de la bombilla de filamento, las lámparas de banquero se modernizaron adaptándolas a su versión eléctrica. Al igual que si de una lámpara de estudio se tratase, esta lámpara ofrecía comodidad y claridad sobre el punto de trabajo, al mismo tiempo que elegancia y clase. De hecho, muchos son los que optan actualmente por dar un aire retro a sus espacios de trabajo, como nosotros, por ejemplo, o en mi caso particular, porque además de destacar por su diseño, es realmente muy funcional, se adapta a cualquier espacio, ofreciendo armonía y atrevimiento a la vez. Una leyenda antigua dice que, aún a día de hoy, contar dinero bajo estas lámparas trae suerte. Ojalá. Bien, sin ampliar más la introducción, vamos a analizar los componentes que vamos a necesitar, el diagrama esquemático, pero antes de esto vamos a analizar la impresión 3D, que es muy importante realmente. Bien, aquí tenemos algunos de los componentes, ya los vamos a ver luego. Bien, vamos a la impresión 3D de la lámpara en primer lugar. Tenemos la base, bien, impresa en color cobre, todo está impreso en PLA. Vamos a empezar por la base, que es lo más simple. Bien, aquí tenemos la base impresa en PLA en una resolución de 0.18. Estamos viendo con una excelente terminación. Esta es otra propuesta de colores, no es como exactamente igual a las que les mostré en la imagen de hace un momento. Esto es una base en color cobre y un marco en un marrón chocolate simulando madera. Bien, bueno, como les decía, existe ya esta versión en Thingiverse, pero
Este es un remix que hice para ajustarlo a algunas necesidades en particular. Por supuesto, estas piezas van a quedar en la descripción del video y también lo voy a publicar al remix en Thingiverse y también les voy a dejar la versión original para que impriman la que más les guste o se adapte mejor a sus componentes. Bien, como les decía, esta es la base impresa en color cobre. Esta es la tapa que viene acá debajo de la base, también en un color cobre. Esta es otra propuesta de colores. Bien, y aquí esta pieza que es la más importante. Bien, acá en realidad aquí tenemos dos piezas que en realidad son tres y esto es lo que les quiero mostrar. Tenemos el marco, que es todo esto, y esta parte también. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta es la parte fija del marco y esta parte es la parte móvil del marco. Bien, esto es una impresión compuesta. Cuando impriman van a ver en el STL que tanto la parte móvil como fija del marco es una sola pieza. Así es, se imprimen las dos simultáneamente. La impresión resulta muy bien, no le tengan desconfianza, realmente se imprime muy bien. Yo le tenía desconfianza, pensé que no iba a funcionar esto, pero la verdad es que realmente funciona muy bien, así que impriman con toda confianza esta pieza compuesta. Y luego la otra parte es la tulipa, que es solamente esta parte en cobre. Yo ya la he pegado para hacer más corto el video y ganar algo de tiempo. Bien, porque el pegamento es de secado lento. Y esta es la tulipa. Bien, también impresa en color cobre y el marco compuesto, como les decía, en un color marrón chocolate simulando madera. Bien, una vez que tienen las dos piezas, las deben pegar por sus caras planas. Aquí ya lo ven que está pegado, ahí la cámara está tomando la unión. Esto lo hacen con pegamento, ¿bien? No hay ningún problema. Entonces ya les queda todo esto integrado. Algo que también he agregado en esta versión es el uso de un prisionero. Ya van a ver que el diseño original no tiene el prisionero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La lámpara tiene un giro libre, bien, en la tulipa tiene un giro libre con la parte móvil del marco. Entonces, como esto no era de mi agrado, porque quería dejarla fija en un determinado ángulo y hacerlo a través del mismo cable que conecta aquí adentro los LEDs con precintos, la verdad es que no me convencía estar fijando la tulipa de esa manera. Por lo tanto, en este diseño se cuenta con un prisionero que he agregado, bien, junto a este suplemento que ayuda a disimular y a esconder el tornillo. Entonces, mediante la colocación del prisionero, lo que hacemos es fijar la tulipa en una posición determinada, porque, como les decía, esto tiene giro libre. Entonces, si quiero fijar la tulipa en este ángulo, lo único que tengo que hacer es ajustar el prisionero y la tulipa queda en ese ángulo. Y cuando lo quiero cambiar de lugar, por supuesto, también tengo que hacer lo mismo. Estoy ajustando con cuidado el prisionero. Bien, entonces la tulipa queda ahí firme en un determinado ángulo, como lo están viendo. Bien, entonces con esto lo que hacen es dejarla la tulipa fija en un lugar, algo que con el diseño original no pueden hacerlo. Bien, ahí la he colocado y ahí está manteniendo un ángulo fijo, como pueden ver, que esto no lo tienen en el diseño original. Así que esta es otra modificación también que hice para poder fijar la tulipa o cambiarla de ángulo según mis necesidades. Bien, bueno, explicada toda la parte de impresión 3D, por supuesto que todo esto lo van a tener disponible para descarga.
Vamos a ver ahora el diagrama esquemático y los componentes electrónicos. Bien, vamos a ver el diagrama esquemático, ahora se los muestro. Es muy sencillo, la verdad. Bien, aquí estamos viendo el diagrama esquemático. Tenemos una placa Wemos de 1 mini, un jack de alimentación de 5.5 milímetros por 2.1 milímetros, una tira de LEDs WS2812B, NeoPixel por supuesto, y un pulsador, nada más. Igualmente este diagrama esquemático también va a quedar en la descripción del video. Bien, como vemos es muy sencillo. La alimentación de 5 voltios alimenta la placa Wemos de 1 mini, a la vez que también alimenta las tiras de LEDs. Tenemos un pulsador conectado al pin D3 de la placa y la tira de LEDs conectada al pin D4. Bien, eso es todo, no necesitamos hacer nada más. Y por supuesto flashear el firmware WLED en nuestra placa Wemos. Bien, aquí les muestro los componentes. Aquí tenemos la Wemos de 1 mini. Bien, tenemos el jack de alimentación de 5,5 por 2,1 y un pulsador normal abierto. Bien, nada más. Y por supuesto las tiras de LEDs NeoPixel, donde tenemos 7 LEDs por tira, 14 en total. Bien, y esto de qué manera lo vamos a colocar en la lámpara. Bien, simplemente en la base de la tulipa. Voy a aflojar el prisionero, ahí está. Vamos a colocar las dos tiras de esta manera. Bien, aquí sería una y aquí colocaríamos la otra. Como ven, entran muy bien sin ningún problema. Y aquí tenemos para pasar el cable, bien, para alimentación y datos. Por supuesto que estas tiras las vamos a tener que conectar como corresponde, de una manera particular. La salida de datos de una tira irá conectada a la entrada de datos de la otra tira, pero esto ya lo vamos a ver durante el armado. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es cargar el firmware WLED en nuestra Wemos de 1 mini. Así ya luego, con el firmware cargado, podemos comenzar con todo el armado y soldar. Bueno, no hay mucho para soldar, pero sí hay algunas cosas. Con el firmware ya cargado, para quedarnos tranquilos, soldamos la lámpara, colocamos la Wemos en la parte de abajo de la base. Bien, de esta manera. Y con eso ya tendríamos nuestra lámpara terminada. Así que sin más, vamos a cargar el firmware WLED en nuestra Wemos de 1 mini. Bien, aquí nos encontramos en la web oficial del proyecto WLED con esta dirección URL que también por supuesto va a quedar en la descripción del video. Bueno, aquí tenemos la portada de la web oficial del proyecto, pero rápidamente nos dirigimos a Basics. Bien, y aquí les quería mostrar esto que me había quedado pendiente cuando les mostré el diagrama esquemático, que es la manera de conectar nuestro Wemos de 1 mini a la tira de LED. Bien, aquí lo que estamos viendo es que utilizan un conversor de niveles lógicos con una resistencia. Bien, esto es para tiras de LED muy largas, con mucha cantidad de LEDs en realidad por metro. Pero en el caso de nosotros, que solamente tenemos 14 LEDs en total, porque tenemos dos tiras de 7 LEDs cada una, que van en la base de la tulipa. Ya lo vamos a ver en breve cuando armemos la lámpara. Y aquí nos
nos muestra cómo se realiza la conexión. Y lo que básicamente nos está diciendo aquí es que, bueno, que en las placas ESP8266 se conecta la tira de LEDs al GPIO2, que es el pin D4, que ya se los había mostrado en el diagrama esquemático. Y acá también dice que si no se puede mantener el cable corto, que debemos usar un conversor de niveles lógicos. Pero no dice qué tan corto. Bueno, en la práctica, se los digo yo ahora, es de 50 centímetros. Bien, 50 centímetros es la longitud máxima. Si va a superar esa longitud, debemos agregar un conversor de niveles lógicos. Pero como nuestras conexiones, particularmente el cable que va desde la tulipa hasta la base de la lámpara, difícilmente vaya a superar los 20 centímetros, no necesitamos utilizar un conversor de niveles lógicos, ni esta resistencia, ni nada adicional, porque como les decía, son solamente 14 LEDs y la longitud del cable no supera los 20 centímetros, por lo tanto nada de esto es necesario. Por eso el diagrama esquemático es tan simple. Bien, bueno, vamos a, aclarado este punto, vamos a Installation. Vamos a instalar el firmware, el binario de WLED. Bien, y aquí vamos a utilizar el instalador web. Bien, WLED Web Installer. Y aquí nos dice que para flashear por este método tenemos que tener la última versión o una versión reciente de Google Chrome o Microsoft Edge. Como verán, estoy usando Chromium, así que les garantizo que no van a tener ningún problema. Pueden usar Chromium también, como lo estoy por hacer yo ahora. Y aquí nos dice que nos tenemos que dirigir al sitio de instalación. Dice Head over to the installer site. Hacemos clic. Y aquí ya tenemos el sitio para la instalación web del firmware WLED. Bien. Bueno, aquí nos da la bienvenida. Aquí tenemos el botón de instalar y vamos a elegir la última versión estable, que sería la 0.13.3 a la fecha de grabación de este video. Bien, antes de hacer clic en install, por supuesto, tenemos que conectar nuestra Wemos D1 Mini. Bien, voy a proceder a conectarla. Bien, ahí ya está conectada nuestra placa Wemos. Voy a hacer clic en install y me va a pedir seleccionar el puerto USB. Bien, en este caso es la última opción, la que dice USB 2.0 serial TTI USB 0. Bien, estoy en Linux. Voy a hacer clic en conectar. Aquí se encuentra conectando. Hacemos clic en install WLED. Aquí me pregunta si lo deseo instalar y que todos los datos existentes serán borrados. Hacemos clic en install y comienza el proceso de instalación. Bien, terminó la instalación, dice Installation Complete. Hacemos clic en Next. Y aquí nos va a pedir configurar la red Wi-Fi a la cual se va a conectar nuestra placa Wemos. Bien, entonces aquí lo único que deben hacer es colocar las credenciales de su red inalámbrica. En este caso yo voy a ingresar el nombre de mi red y la correspondiente contraseña. Bien, voy a hacer clic en conectar. Está intentando conectarse. Y aquí me dice que el dispositivo se conectó a la red. Entonces, ya para dejarlo configurado y listo, vamos a hacer clic en Visit Device. Bien, bueno, aquí ya estamos en nuestra Wemos con el firmware
de WLED ya instalado y rápidamente vamos a la configuración y nos dirigimos a la configuración del Wi-Fi. Bien, aquí algo muy importante, la primera configuración y recomendación también, que va a ser utilizar una IP estática. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los enrutadores la configuración por defecto es con IP dinámica, bien, con DHCP. Entonces, cada vez que ustedes se conecten al enrutador van a tener una dirección IP distinta y no van a... Y siempre van a tener que estar revisando cuál es, ya sea por alguna técnica de scan o simplemente revisando en la configuración del DHCP en el enrutador. Bien, entonces aquí lo mejor es dejar una IP fija dentro del rango de IP que tengan asignado, por supuesto. Yo voy a elegir el valor 50 porque el DHCP mío comienza recién a partir del 100. La puerta de enlace predeterminada, que es la IP del enrutador. Bien. Y la máscara de subred en este caso es esta por defecto. El MDNS, la dirección de MDNS también es muy importante porque esto nos va a permitir acceder a nuestro dispositivo sin necesidad de conocer la IP. La gran mayoría ignora esta configuración y la verdad que es algo muy útil. Entonces ya les voy a mostrar en breve. Aquí les voy a asignar un nombre. En inglés le pueden ponerle en español, por supuesto, también a la dirección. Va a ser Bunkers Lamp. Bien, ya la tenía aquí. Bien, bunkerslamp.local y actualmente con DHCP se encuentra conectado con esta IP que va a cambiar en breve cuando aplique estos cambios. Bien, entonces bunkerslamp.local es la dirección para MDNS. Bien, esta es la configuración del access point propio de la WEMOS, de WLED en realidad. Y aquí dice Leave Empty for no AP. Le voy a quitar esto para que no cree un access point, un access point propio, porque ya se está conectando a una red. Y con esto ya queda terminada la configuración. Vamos a hacer clic en Save and Connect. Bien, me dice que ya se guardó la configuración del Wi-Fi y que me conecte a la nueva IP si cambió. Y sí, cambió, por supuesto. Esta pestaña ya no se va a conectar. Entonces aquí me voy a conectar con la dirección DNS, bien, con el nombre de DNS. HTTP bunkerslamp.local. Bien. Y haciendo clic ahí, está mal escrito esto, me faltó una S, por eso no se conectó, es bunkerslamp.local. Bien. Y sin conocer la dirección IP, ya estoy conectado a el dispositivo. Bien. Esto era lo que les quería mostrar. Y si ingresan la dirección IP, también se van a poder conectar sin ningún problema. Como ven, es exactamente lo mismo, pero es más fácil recordar la dirección que recordar la IP. Bien. Nuevamente nos dirigimos a configuración y vamos a LED Preference. Bien. Bien, aquí lo primero que tendríamos que cambiar es la cantidad de LEDs. Bien. Vamos aquí a Hardware Setup y elegimos el tipo de chip que tenemos en nuestros NeoPixel, que es el WS2812B. Así que esto está perfecto, todo esto está perfecto. Y aquí en Length no es 30, es 14, como les decía hace un momento. Tenemos 14 LEDs en total en dos tiras de 7 que van interconectadas, por supuesto. En el GPIO 2, que es el de 4, aquí no vamos a sacrificar el primer LED. Sacrificar el primer LED es otra técnica también para evitar usar un conversor de niveles lógicos. En nuestro caso no es necesario porque, como les dije, es algo muy pequeño y las conexiones son cortas. Bien. Bueno, creo que es lo único que deberíamos
cambiar. Aquí lo que pueden hacer también es eliminar el limitador automático de brillo. Esa también es otra opción para tener en cuenta y para probar. Eso ya también queda en función de lo que ustedes quieran hacer. Entonces hago clic en Save y listo. Con esto ya tenemos una configuración muy básica de nuestro WLED flasheado en la Wemos. Bien. Por supuesto que aquí hay muchísima configuración, muchísimos efectos, como lo que estamos viendo aquí. Si hacen clic en PC Mode, les muestra la interfaz completa. La otra es una interfaz para mobile. Bien, entonces aquí hay muchísimos efectos, toda una serie de configuraciones en lo que se refiere al show de luces, digamos, a la combinación, a las variantes lumínicas que podemos tener, que esto por supuesto queda para que cada uno pruebe y experimente qué es lo que más le gusta y le resulta útil. Bien, bueno, con esto ya hemos flasheado WLED en nuestra Wemos y ahora procedemos directamente a interconectar y soldar todos los componentes en nuestra lámpara impresa en 3D. Habiendo flasheado sin ningún problema el firmware WLED en nuestra placa Wemos D1 Mini, ya estamos en condiciones de comenzar a armar nuestra lámpara. Bien, el proceso de armado es muy sencillo, hay que tener cierto cuidado nada más cuando trabajemos aquí adentro de la tulipa, ya lo vamos a ver a continuación. Y para comenzar con el montaje de las tiras de LEDs, bien, vamos a proceder de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer antes de trabajar, antes de fijarlas adentro de la tulipa, vamos a tomar las dos tiras, bien, vamos a buscar, vamos a elegir acá la entrada de datos. Tenemos acá 5 voltios de alimentación y ground, bien, que es el negativo de la fuente de alimentación. Son los 3 puntos de conexión que tenemos, bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es interconectar estas dos tiras, bien. ¿De qué manera? Bueno, cuidando la orientación, bien. Vamos a, si esta, aquí nos dice que tiene la entrada de datos, bien. Aquí va a tener la salida de datos y la vamos a tener que conectar a la entrada de datos de la otra tira. Bien, aquí vemos que dice de in, esa es la entrada de datos. Si lo conectamos al revés, no va a funcionar, tiene que ser la salida de una con la entrada de la otra. Salida con salida no va a funcionar, bien. Entonces, como esto se va a ubicar de esta manera adentro de la tulipa, como vamos a colocar las dos tiras de esta manera, una al lado de la otra, el espacio está justo calculado para eso. Lo que vamos a hacer va a ser los 3 puntos de conexión de salida de la primera tira, siendo la primera tira la de la mano derecha, lo vamos a interconectar con los 3 puntos de entrada, particularmente el de la entrada de datos es el que más nos importa, en la segunda tira, que es la de la mano derecha. Bien, para esto lo que ustedes lo pueden interconectar como deseen. Lo que particularmente yo voy a hacer es soldar con estos pequeños trozos de cable. Bien, voy a soldar el positivo de la alimentación con el positivo de la alimentación de la segunda tira y la entrada de datos, la salida de datos de la primera tira con la entrada de datos de la segunda tira. Bien, data out con data in. Esa es la forma correcta de interconectar dos tiras NeoPixel. Y el tercer punto, que es la tierra, bien, el negativo a la fuente de alimentación, que si nos fijamos queda prácticamente uno al lado del otro, bien, un punto prácticamente se encuentra al lado del otro. Lo que voy a hacer es, luego de haberla fijado ambas tiras adentro de la tulipa, con un pequeño terminal, bien, que lo pueden sacar de algún componente electrónico, una resistencia, un capacitor que seguramente les ha quedado por ahí. Con un pequeño terminal voy a
voy a soldar, puede ser un trozo de la pata de un LED o de una resistencia, como les decía, voy a soldar. El tercer punto, que es el negativo de la fuente de alimentación, el ground, lo voy a soldar con el ground de esta tira. Entonces, de esta manera aquí va a quedar un pequeño puente de alambre y estas dos conexiones van a estar hechas con estos dos pequeños trozos de cable. Luego ya les voy a mostrar cómo vamos a proceder con cómo vamos a soldar los tres hilos que van a alimentar a la primera tira, tanto con la señal de datos como con el positivo y el negativo de 5 voltios. Bien, así que ahora voy a soldar estos dos pequeños trozos de cable y luego ya les voy a mostrar cómo vamos a proceder a soldar la entrada de datos y alimentación de la primera tira, que va también a alimentar a la segunda. Bien, aquí ya tenemos soldados los dos cables en nuestras tiras de LEDs. Como verán, la salida de datos de esta tira está soldado conectado con la entrada de datos de esta otra tira y la alimentación de 5 voltios como corresponde. Bien, como les decía, la tierra, el ground, están prácticamente juntos, así que al final, al último, vamos a hacer un pequeño puente con un pedacito de alambre. Bien, bueno, de este lado, ¿qué vamos a hacer? Como esto lo vamos a fijar de esta manera en la base de la tulipa, todavía no. Bien, ahora lo que necesitamos es traerla hasta la tulipa, la señal de datos y la alimentación de las tiras. Bien, por lo tanto aquí ya tengo estañado estos tres puntos y para hacerlo necesito un cable de 3 hilos. Bien, entonces voy a utilizar un cable USB como este que tengo aquí. Bien, un cable USB en desuso, el cual tiene 4 hilos, de los cuales solamente voy a utilizar 3, básicamente por los colores: el negro para ground, el rosado para la alimentación de 5 voltios y el verde para datos. El cable de color blanco no lo vamos a utilizar, ya lo voy a cortar luego. Y lo que vamos a hacer es, vamos a pasar el cable por la abertura que tiene aquí la tulipa, justamente nada más y nada menos que para pasar este cable. Bien, entonces, habiendo pasado este cable, lo voy a soldar aquí en estos 3 puntos de la primer tira, en donde tengo la entrada de datos y la alimentación. Bien, lo voy a soldar de esta manera y luego sí vamos a proceder a fijar las tiras en la base de la tulipa. Estas son tiras adhesivas, así que no vamos a tener problemas. Bien, entonces voy a soldar este cable aquí y luego voy a fijar las dos tiras en la base de la tulipa. Bien, aquí ya tenemos ambas tiras de LEDs pegadas en la tulipa. Esto es lo que quiero mostrarles. Antes que nada les voy a mostrar cómo quedó la conexión de ground, de tierra. Bien, aquí, a ver, ahí. Bien, como verán, tomé la pata sobrante de una resistencia que me había quedado de otro montaje y hice un puente entre las conexiones de masa, ya que están muy próximas, y las otras dos conexiones que ya les mostré anteriormente. Además, también con el cable USB conecté los 3 cables, bien, el de datos y los 2 de alimentación. Ahí tenemos los 3 hilos. Y también, además, llevé por el borde del marco, con la ayuda de precintos, bien, 3 precintos, he llevado el cable que va a entrar en la base. Eso ya lo vamos a ver a continuación, que va a entrar en la base y que va a conectar la alimentación y la señal de datos, que va a ir conectada al pin D4 de nuestra placa Wemos D1 Mini. Bien, bueno, esta es la parte
más compleja, por decirlo de alguna manera, porque lo demás es aún mucho más simple. Les quería mencionar también que aquí en los extremos de ambas tiras utilicé un poco de adhesivo de contacto, seguramente lo están observando, son estas pequeñas manchas transparentes, bien, es adhesivo de contacto transparente justamente lo que utilicé. Así que también ya he cortado el cable USB a una longitud acorde. Y ahora sí, ya habiendo terminado esta parte, que como les decía es la más compleja, aún así es bastante simple, vamos a pasar ya al armado de la base y ya entramos en la etapa final del armado de nuestra lámpara. Aquí tenemos la base, ya he montado el jack de alimentación DC, bien, y también he montado el pulsador. En esta cavidad aquí se encastra el marco y por aquí pasa el cable de 3 hilos que alimenta las tiras de LEDs que tenemos en la parte superior de la lámpara en la tulipa. Bien. Como les decía, esto es muy sencillo. He usado tubo termocontraíble para aislar las soldaduras. He soldado tanto el jack DC como el pulsador. Del jack de alimentación he sacado 2 cables de cada polo. Del terminal positivo he sacado 2 cables, del terminal negativo he sacado otros 2. En el caso del pulsador, uno de cada terminal del mismo. Y con esto ya estamos en condiciones de empezar a conectar todo de acuerdo al diagrama esquemático. En la parte inferior de la base, en la tapa, con un poquito de cinta bifaz, he montado la placa, la Wemos D1 Mini. Bien, que esto quedaría de esta manera. Vamos a ver, sería así. Bien, y aquí sí ya comenzaríamos a interconectar todos los componentes tal cual como está en el diagrama esquemático. Ahora los cables están un poco largos, por supuesto hay que cortarlos, no se preocupen que es sumamente sencillo. Luego también ya se encastra el marco en esta parte de la base y conectamos el cable de las tiras de LEDs. Bien, voy a interconectar todo tal cual como está en el diagrama esquemático, va a quedar muy prolijo y muy sencillo y luego les muestro cómo quedan todas las conexiones. Bien, aquí ya tenemos todas las conexiones realizadas en la base de nuestra lámpara. Bien, sencillo como les prometí. Miren qué tan sencillo. Del jack de alimentación, bien, tenemos de la parte positiva, alimenta al pin de 5 voltios de la Wemos D1 y también 5 voltios a alimentar los LEDs NeoPixel. Bien, por la parte negativa del jack de alimentación tenemos que también viene a ground en la placa Wemos y también se conecta un extremo, un terminal del pulsador también a masa o tierra. Bien, luego tenemos el otro terminal del pulsador que se conecta al pin D3 de la placa Wemos y de la señal de datos de los NeoPixel, bien, que se conecta a D4. Simplemente es eso, no necesitamos nada más. Bien, como les expliqué en el diagrama esquemático, es un circuito muy sencillo donde la longitud de los cables es muy corta, así que no necesitamos de nada adicional. Bien, con esto ya tenemos todas las conexiones listas para probar nuestra lámpara. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es cerrar la base. Bien, voy a colocar en esta posición la tapa de la base y la voy a cerrar con 4 tornillos M3 de 6 milímetros. Finalizado este paso, solo nos queda probar nuestra lámpara. Así que voy a cerrar la base y hacemos la prueba.
Ahora sí, ya tenemos todo listo para probar nuestra lámpara. Ha quedado fantástica realmente. Esta propuesta de colores supera las expectativas, la verdad. Muy, muy bueno. Y para hacer la prueba voy a utilizar esta fuente de alimentación bien de 5 voltios, 3000 miliamperios, bien, o sea, 3 amperios. En realidad, con utilizar una fuente de 5 voltios, 2 amperios o 1,5 amperios para nuestra lámpara es más que suficiente. Sin embargo, yo voy a hacer esta prueba con esta fuente porque es la que tengo al alcance en este momento. Bien, sin más, la conectamos. Bien. Y aquí ya se enciende nuestra lámpara. Esta es la configuración por defecto de WLED, un tono de luz cálido con un brillo del 50%, estimo, aproximadamente. Y antes que me olvide, les quiero mostrar la funcionalidad del pulsador que conectamos. Bien, si lo presionamos una vez, la lámpara se apaga y queda en estado de stand-by. Bien, si lo presionamos nuevamente, la lámpara se enciende. Este es el comportamiento por defecto del pulsador. Esto lo pueden personalizar también con WLED, pero por defecto el comportamiento es ese. Bien. Y volviendo a WLED, una de las tantas bondades que nos ofrece, que es que además de disponer de una interfaz de configuración web, también dispone de una aplicación móvil. Bien, en este caso se las voy a mostrar para Android, es esta que estamos viendo aquí, la acabo de instalar. Voy a tocar en abrir. Y aquí tenemos ya nuestra aplicación de WLED. Bien, para comenzar a asociar nuestros dispositivos, simplemente tocamos en más. Bien, y ahora tocamos en Discover Lights o Descubrir Luces, que es para identificar los dispositivos en nuestra red. Bien, tocamos en Discover Lights y aquí nos dice Found WLED, encontró un dispositivo, o puede encontrar también más dispositivos dependiendo de los que tengan conectados a la red. Tocamos la tilde y aquí ya estamos viendo nuestra lámpara con la IP fija que le habíamos asignado en la configuración. Recuerdan que terminaba en .50. Bien, no es ni más ni menos que la que estamos viendo aquí. Tocamos. Y aquí sí ya tenemos toda la configuración que es la misma que veíamos en la interfaz web. Bien, entonces aquí, bueno, pueden modificar todo el comportamiento de los LEDs como ustedes los prefieran. Lo primero que voy a hacer es aumentar el brillo, está al 50%. Bien, ahí lo he aumentado al máximo. Como vemos, ha subido la intensidad de la luz. Y ahora sí, vamos a buscar alguna luz más acorde para lectura. Por ejemplo, podemos buscar una luz blanca. Bien, aquí tenemos un tono blanco frío, que para lectura o contar billetes es muy, muy útil. O el tono cálido que estábamos viendo inicialmente, o algunos otros colores como un color verde, un color azul, en fin. También en la parte de efectos, bien, aquí tenemos por ejemplo Blink, que es para destellar. Bueno, ahí está destellando en azul, no creo que nos resulte muy útil ese efecto, pero sí hay otros efectos más interesantes como Candles, por ejemplo, que es velas, que es para crear un efecto de velas. Ahí tendríamos que cambiar el color a un color cálido, bien, y ahí lo que estamos viendo es como las velas cuando están encendidas. Por ejemplo, para crear un ambiente para alguna ocasión especial podría ser muy útil. Bien, sino también, bueno, hay cientos de efectos, en realidad son muchísimos y podemos crear nuestros propios efectos también. Así que todo esto, todas estas opciones ya las dejo para que las exploren ustedes y las
personalicen de acuerdo a sus necesidades. Bien, por lo pronto lo voy a dejar en un blanco frío con la intensidad al máximo. Y todas las demás opciones se las dejo a ustedes para que las exploren y vean todo lo que nos ofrece WLED, que es realmente excelente todas las opciones que nos ofrece. Así que bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, sobre todo que les resulte útil esta lámpara. Yo ahora mismo la voy a dejar en mi escritorio de home office porque la verdad es que la estoy necesitando. También espero que a ustedes les resulte igual de útil. Les mando un abrazo gigante. Nos estaremos encontrando en otro video. Saludos.